Preguntas y comentarios, como siempre, bienvenidas a nuestras cuentas, @en contexto piso y @Carlos Penaloza, y el WhatsApp 0412-700-7606. Recuerden, no leemos mensajes de texto, esto por un tema tecnológico. No podemos escribirnos a través de la mensajería de texto, solamente a través del WhatsApp. No colocamos audios, no escuchamos notas de voz, ni podemos atender llamadas. Recuerden eso para que puedan entonces tener una participación efectiva en nuestro espacio y, por supuesto, respeto. Siempre lo pedimos acá, respeto para nuestros invitados. Claudio Fermín está con nosotros, siempre un gusto que nos acompañe acá en estudio. Hoy abrimos la semana, bueno, con muchas informaciones, lo que está pasando, por supuesto, con los migrantes, pero también hay mucha expectativa porque no podemos alejarnos de lo político. Y este fin de semana, lo que significaba el pronunciamiento de la Comisión Nacional de Primarias en ese camino hacia ese proceso de un sector político del país para definir una candidatura, no es ajeno para todos, porque al final es importante, como siempre lo hemos mencionado acá, que el ciudadano vuelva a la política, que el ciudadano vuelva a entender el rol que tiene para definir los asuntos del país, los temas que son de interés de todos, que es el futuro de Venezuela. Es un tema supremamente importante, porque las candidaturas que se están discutiendo son candidaturas que se presentan como candidaturas de oposición, como candidaturas de cambio. Así que es un tema atractivo tanto por la entidad de un candidato presidencial y de quienes le respalden, como por lo que envuelve, que es el cambio. Nosotros en Soluciones para Venezuela no estamos tratando el tema de las candidaturas. Ya el año pasado dijimos, en febrero, marzo, cuando esto comenzó, que eso era muy prematuro, que todavía faltaba todo el 22, el 23, el 24. Comenzó una prédica según la cual, Carlos, las elecciones las iban a adelantar para el 23. Y en consecuencia había que decidir eso ya. Bueno, se envolvió a mucha gente con esto. Nosotros insistimos que eso era mentira, que las elecciones son para el 2024 como está pautado constitucionalmente. Sin embargo, quienes promovieron el supuesto adelanto para justificar las campañas, ahora van a escoger su candidato a finales del año 23. Es decir, no era tal el adelanto. Yo sigo creyendo, y en Soluciones seguimos creyendo, que el tema de la candidatura, eso no es delito, eso no es inmoral, eso es una cosa de interés público, de alto interés público, pero nosotros creemos que es muy prematuro hablar de nombres. Ahora, de lo que sí nosotros estamos convencidos es que tenemos que beber de nuestras experiencias como pueblo. Yo recuerdo que en 1998, cuando Hugo Chávez se presentó y después ganó la presidencia, digamos que esa fue una última gran propuesta de cambio. Y esa propuesta de cambio a la política tradicional del momento. Sí, bueno, al estatus de entonces. Era el gran cambio. Pero ese cambio venía en un lenguaje de vengador, en un lenguaje de verdugo, en un lenguaje de extinguir todo lo que había, en un lenguaje de todo o nada, y todo aquello fue permeando la política nacional y la conflictividad se adueñó del país. Esa conflictividad expresada en expropiaciones, en confiscaciones, en persecución de la propiedad, en invasiones, esa conflictividad expresada también en guarimbas, en golpes de Estado, o expresada en cierre de emisoras o en presos políticos. La conflictividad, y eso quiero compartirlo lo más cercanamente posible con toda la audiencia, la conflictividad se ha convertido no solo en un subproducto, vamos a decir, de los últimos 25 años, sino que estructuralmente se ha domiciliado en la política nacional. Eso ha afectado la convivencia familiar, eso ha afectado la economía, eso ha cambiado nuestra demografía, millones de personas huyendo de esta situación, eso ha creado mayor desconfianza, incertidumbre, desesperanza. Entonces nosotros en Soluciones, ya llegará el momento de hablar de candidaturas, pero lo que nosotros sí promovemos es que la contienda que venga y la que existe hoy en el debate diario de oposición-gobierno sea una contienda, yo no voy a decir respetuosa, porque no se trata de un problema de buenos modales, sino una contienda que realmente tenga que ver con los problemas de la gente.
El problema de escasez de agua o el problema del alto costo de la vida o el problema de los centros de salud que no están dotados o el problema de un empresario que cómo se va a instalar si no tiene agua, ni tiene electricidad, ni tiene infraestructura. Es decir, los problemas reales del país no se resuelven con mayor conflictividad. Entonces, cuando yo observo, hablando de candidaturas a lo que nosotros no nos vamos a referir, pero me refiero al tipo, al modelo, cuando yo observo ya los avisos de campaña que vendrán, me acuerdo mucho de Chávez. Yo veo precandidatos que pretenden ser los más pendencieros, los más verdugos, los que van a acabar con todo y no va a quedar ni huella del pasado, el todo o nada. Nosotros en ese clima no comulgamos porque ese clima es parte del problema. Y por eso nosotros hemos venido planteando desde siempre la necesidad del entendimiento, la necesidad del diálogo. Dialogar no es capitular, dialogar no es rendir tus banderas, dialogar es saber cuál es tu interlocutor. Si tú tienes un examen que te aplazaron con 8 y tú crees que tienes 13, tú le pides al profesor revisión de pruebas. Si tú vas al mecánico y te mandó a cambiar 1000 piezas y fuiste 3 veces y el carro sigue fallando, tú se lo regresas y le dices qué pasó. Si tú tienes un gobernante, alcalde, gobernador, ministro, presidente, que no atiende tus reclamos, tú tienes que sentarte a hablar con él, no a pegarle candela a la casa donde él vive, no a meterle un tiro entre las cejas. Entonces, el diálogo y el entendimiento para nosotros debe ser la atmósfera de esta campaña, y nosotros además queremos una campaña unitaria, pero unitaria alrededor de programas. Claro, pero hay quienes comparan. De programas, Carlos, de propuestas programáticas. Nosotros creemos que el Estado hay que reestructurarlo. ¿Cómo puede el Estado tener 44 ministerios y 6 vicepresidencias? Aquí los organismos públicos ya no tienen ni para pagar la nómina. El Estado hay que reestructurarlo, promover la economía. La gente va a los registros y le pretenden cobrar en un registro mucho más que lo que vale la propiedad que va a registrar. La gente va a promover una empresa y la permisería, lo que aquí llamamos permisología, es una cosa interminable. El Estado lo quiere tener todo. Es dueño de areperas, de tiendas en los aeropuertos, de líneas aéreas, de todo. ¿Y cuál es el espacio que le queda al venezolano para construir un patrimonio para su familia? Entonces nosotros, antes de hablar de candidaturas, que ya vendrá el tiempo, ya habrá tiempo para eso, porque fíjense, estamos en mayo, ¿no? A mayo del año que viene falta un año. Y cuando lleguemos a mayo del año que viene, que es dentro de un año, todavía quedarán 6 meses para las elecciones. Entonces, bueno, si es que son en la fecha que no, bueno, pero pues claro, es que van a ser así. Entonces, y nosotros queremos hablar es de los grandes temas políticos. Por ejemplo, hoy, el país necesita hoy reconstruir la economía. ¿Hasta cuándo ese encaje legal? Si no hay crédito, los bancos no tienen que prestar. Eso lo vamos a dejar para la campaña electoral. La gente necesita... Hay quienes dicen que ya no hay solución si no hay un cambio político. Yo no pienso. Yo creo que un cambio político es necesario, pero los cambios políticos no son solamente cuando hay elecciones. Los cambios políticos pueden ser en el proceso de presiones, en el proceso de reclamos. Por ejemplo, aquí ha habido cambios políticos insuficientes, pero aquí hay libre circulación del dólar, que estaba penado hace 6, 7 años. Aquí se abrió el mercado de valores, que ni pensar de eso hace 5 o 6 años. Hace 5 años nadie pensaba, igual que los peajes. Nadie aquí pensaba que Maduro anunció, aunque eso no ha andado, se quedó en un anuncio, pero anunció las zonas económicas especiales, ni pensarlo en un gobierno chavista hace 6 años. Aquí no ha habido más expropiaciones y confiscaciones, que eran el pan de todos los días, hace 10, 12, 14 años. Entonces, los cambios políticos tienen que ver con las realidades sociales. Por ejemplo, aquí hay un bloqueo económico que es criminal. Es un bloqueo que le hace daño a todo el mundo, a los empresarios porque sus ventas son menores, a los trabajadores porque no hay producción, al Estado porque no tiene capacidad de respuesta. Ese debate lo vamos a dejar para diciembre del 24. Entonces, con todo respeto por quienes están dirimiendo candidaturas, están en su derecho. Están en su derecho, no están haciendo nada malo, están actuando públicamente. Claro, de eso se trata la democracia. No, y me parece que están actuando a la luz pública, pero nosotros en Soluciones preferimos discutir la unidad programática que vamos a hacer con la economía, que vamos a hacer con los espacios de producción, que vamos a hacer con los servicios públicos, que vamos a hacer con el reclutamiento de personal. Va a seguir siendo el personal del Estado solamente el que sea de un solo partido político. ¿Qué vamos a hacer con la conformación del gobierno? Nosotros en Soluciones creemos que los gobiernos tienen que ser de amplitud,
Los gobiernos no pueden ser el botín de quien ganó las elecciones. Allí sí no se ha dado avance. Nos toca hacer una pausa y al regreso hablamos de dos cosas. No, ahí no ha habido avance, clave. Y por eso ese debate de todos los días, disculpa la ñapa, ese debate de todos los días no puede esperar el momento electoral. Nos toca hacer una pausa, estamos conversando con Claudio Fermín. Hay quienes comparan el escenario que hoy estamos viendo, hablando de candidaturas para cerrar ese tema, que mencionaba el caso de Hugo Chávez, quienes comparan esa elección con lo que está pasando hoy en Venezuela. Partidos sin credibilidad, un país sin liderazgos políticos claros y el surgir de una tercera vía que, bueno, ya sabemos las consecuencias de lo que ha ocurrido. Hay quienes comparan ese momento y que incluso van más atrás, cuando Claudio Fermín fue candidato también y Rafael Caldera como tercera opción, con el llamado chiripero, se impuso a la política tradicional. ¿Cómo lo ve Claudio Fermín, que vivió esos momentos? Nos toca hacer una pausa y seguimos con más en nuestro espacio. Recuerden el WhatsApp 0412 700 76